La Compañía de Jesús, también llamada los jesuitas, funciona como inteligencia romana para la nobleza italiana y son la sociedad secreta más depravada, engañosa y terrorista que existe. Los jesuitas son la cabeza del culto de Hades. Hades es la palabra griega para el inframundo. Los jesuitas son mentirosos, sádicos, difamadores despiadados, acusadores y corruptores repugnantes que usan la alquimia o la guerra química. Los jesuitas son abusadores de niños y han sido expuestos en todo el mundo como uno de los grupos más malvados del planeta. En raras ocasiones estos sacerdotes son arrestados por sus crímenes y por lo general solo son investigados por la propia iglesia y no por la policía. Los sacerdotes de alto nivel o los arzobispos a menudo están protegidos por la mafia italiana que intimida y ataca a sus víctimas. La mafia trabaja en estrecha colaboración con el Vaticano. Los dueños de la mafia son la nobleza negra, que también posee el Vaticano. Los jesuitas son una orden militar establecida bajo la bula papal llamada Regimini Militantis Ecclesia, que significa el regimiento militar de la iglesia. Los nazis basaron a la SS en la estructura de los jesuitas. Himmler organizó a la SS y la Gestapo en base al modelo jesuita. Tanto él como Hitler los admiraban. El asistente de Himmler, Richard Korer, era un jesuita. La jerarquía y juramentos de la SS seguían sus mismos principios. El catecismo de la SS imitaba al jesuita. Jesús era sustituido por el Führer. Un modelo similar se utilizó para crear los servicios secretos como el británico y el estadounidense. William Joyce era un propagandista nazi católico irlandés educado por jesuitas en el College de Loughnaid. El jefe de los jesuitas se llama General Superior y actualmente es Arturo Sosa, también conocido como el Papa Negro Jesuita, y también es un iniciado encubierto de la orden masónica de Oddfellow, que está involucrada con una extraña programación ritual de abuso satánico que incluye canibalismo sexual, pedofilia, transexualidad y bestialidad. Del lado izquierdo, el general superior de los jesuitas, Arturo Sosa, actual Papa Negro, y en medio, Jorge Mario Bergoglio, actual Papa Blanco, también jesuita. Con este simpático gesto, el hasta ahora superior de los jesuitas, Adolfo Nicolás, pasó el relevo al nuevo general, el venezolano Arturo Sosa. El Papa Francisco es jesuita y es la hidra alegórica. Hidra, en el mito griego, era una serpiente de varias cabezas. El Papa Francisco es un multitarea que administra y dirige las finanzas de las diversas sociedades secretas de Roma. La definición oficial de un jesuita es intriga o equívoco. Intriga significa engaño y equívoco significa mentir. Según el diccionario Webster, la definición de jesuita, además de misionero, es uno dado a la intriga o equivocación. Equivocación: usar lenguaje equívoco, especialmente con la intención de engañar o evitar comprometerse con lo que se dice. Los jesuitas están entrenados en engaño y están enredados con todo en la sociedad. Joe Biden es un abogado y político estadounidense. Fue el 47 vicepresidente de los Estados Unidos de América, desde el 20 de enero de 2009 hasta el 20 de enero de 2017, sirviendo durante la presidencia de Barack Obama.
y fue el 46 presidente de los Estados Unidos del 20 de enero de 2021 al 20 de enero de 2025. Joe Biden tiene 2 títulos honoríficos de colegios jesuitas y es un mafioso psicópata. Su hijo, el pedófilo y traficante de niños Hunter Biden, es acusado de 191 delitos sexuales, 128 delitos de drogas y 140 delitos comerciales. Mediante información encontrada en su computadora, Hunter estaba vendiendo acceso a su padre y actores rusos, ucranianos y otros, así como una foto de su sobrina pequeña, una de muchas fotos perturbadoras donde se encontraba ella. También se encontraron fotos de él fumando crack y acostándose con prostitutas. Existe extensa documentación de su desenfrenable comportamiento con menores de edad, pero no bastó y fue indultado por su padre, el expresidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Tanto Joe Biden como Hunter Biden son pedófilos. These are our kids. These are our neighbors. Not somebody else's kids. They're all our kids. When you see our kids, and I truly believe that they are our children. LGBTQ Americans, especially children, you're loved, you're heard, and this administration has your back. We met before. It's hard to forget those eyes. These are our kids. Those kids are all our kids. When you see our kids, and I truly believe that they are our children. LGBTQ Americans, especially children, you're loved, you're heard, and this administration has your back. We met before. It's hard to forget those eyes. These are our kids. Those kids are all our kids. When you see our Yeah, you're good. Let me whisper a secret. You're one sexy kid.
Don't tell mommy what I told you. You got it? I'm recording. Oh, you're recording. I'm gonna film. La Compañía de Jesús estuvo involucrada con el genocidio de los nativos americanos. Un ejemplo fue el sacerdote jesuita Pierre Jean de Smet, quien se infiltró en los iroqueses. Pidió túnicas negras para los nativos que portaban enfermedades como una forma de guerra biológica. Proporcionó inteligencia sobre ellos, que se usó en masacres mientras pretendía ser su aliado. El fundador de los jesuitas fue Ignacio de Loyola, un líder militar de España con ascendencia vasca y árabe. En este retrato más apegado a la realidad, se ve con armadura militar. El provincial jesuita del noreste de los Estados Unidos es John Cesero, y es un atormentador despiadado y psicótico. Eric Holland es el provincial de Canadá, y es un tirano despiadado. El fotógrafo jesuita Francis Browne estaba en el Titanic y logró bajarse antes de que se hundiera. Habían 4 sacerdotes a bordo del Titanic, pero extrañamente solo el jesuita Francis Browne se bajó en la parada de Irlanda, luego de recibir un telegrama de su superior que decía: «Bájese de ese barco». Murió mucha gente en ese trágico día, en particular los 3 hombres de negocios más importantes del momento: Benjamin Guggenheim, Isidor Straus y John Jacob Astor, que se oponían a la creación de la polémica Reserva Federal, invento finalmente creado por los jesuitas. El Titanic se cambió por el barco dañado de nombre el Olympic, que fue hundido intencionalmente como fraude de seguros. En 2023 se llevó a cabo una expedición al Titanic, en la que el submarino Titán implosionó, matando a 5 personas. Todo esto para evitar que tomaran imágenes sobre el Titanic, que en realidad explotó desde adentro con una bomba, y se vería que el gran agujero que lo hundió estaba de adentro hacia afuera, evitando que se cayera la narrativa de que fue un supuesto iceberg. ¿Quién en su sano juicio se cree que un pedazo de hielo iba a ser capaz de perforar placas de acero de 3 centímetros de espesor? Los jesuitas que habían sido desterrados de Japón estaban en Hiroshima cuando se lanzó la bomba atómica. Pedro Arrupe, junto con otros 7 jesuitas, estaban a millas de la zona de explosión nuclear en Hiroshima, y todos sobrevivieron intactos. Pedro Arrupe está en video testificando sobre Hiroshima antes de ser nombrado como general superior de la Orden de los Jesuitas. Días venía un B-29, un B-29 de los americanos que venía a inspeccionar probablemente Hiroshima. Dio una alarma, pero ninguno se movió ni dio importancia porque estábamos constantemente con esa clase de avisos. Pero de repente a las 8:10 en punto tuvo lugar esa explosión a unos 500 metros de altura, y la impresión mía, que estaba yo en casa con otro padre en mi cuarto, en mi habitación, fue de una luz muy fuerte. Después de los primeros momentos de estupor, el religioso deja paso al médico. Como será una constante en su vida, inmediatamente Pedro Arrupe pone manos a la obra y convierte el noviciado en un hospital de urgencia. Lo más raro eran lo que eran las quemaduras, que al principio no sabíamos que eran quemaduras, sino en la piel, como una quemadura de sol, más o menos, con un color un poco de bronce. Cuando preguntamos a las personas cuándo se ha quemado usted, ha tenido contacto con llama, decían ellos que yo no he tenido ningún contacto con ninguna llama, y sin embargo estaban quemados. Por esto, poco a poco dedujimos que era una quemadura por las radiaciones infrarrojas. Y esto exigía un tratamiento especial que procuramos hacer, y con eso salvamos centenares de vidas. Nos dijeron, precisamente en ese día, que en 50 años no se podía vivir en Hiroshima, que estaba todo contaminado de radiaciones. Pero claro, nosotros sacerdotes y con 80.000 cadáveres y 120.000 heridos, pues naturalmente hay momentos en que uno se puede reservar.
y entramos, pero gracias a Dios pues, todavía estoy aquí hablando. Los aliados realmente bombardearon estratégicamente a Nagasaki e Hiroshima y afirmaron que eran bombas nucleares como una forma de intimidación. En el libro Los Padrinos, escrito por Alberto Rivera, que es un ex jesuita, en el tercer capítulo se expone cómo la institución católica romana fue la causante de muchas guerras. Alberto Romero Rivera, español y ex católico, aseguró hasta su muerte por envenenamiento en 1997 haber pertenecido a la orden de los jesuitas y haber recibido de primera mano los planes de la inmensa conspiración vaticana, masónica y jesuita para instaurar la nueva religión mundial. La historia personal y denuncias de Alberto Rivera fueron dadas a conocer por el dibujante y fundamentalista religioso estadounidense Jack Chick a través de varios cómics. Los jesuitas han sido conocidos como el culto del noveno círculo, que se refiere al noveno planeta de Plutón, que está asociado con Hades en el inframundo. El noveno círculo es también la última etapa del infierno en el infierno de Dante. La ubicación de Hades o Plutón, el diablo. Hades es de donde viene la palabra odio. Los jesuitas son el culto de Hades. En la Divina Comedia de Dante se describe el infierno como una sucesión de círculos apilados. El noveno círculo es donde se apresa a los gigantes y titanes. Consta de 4 partes, donde cumplen condena los mayores traidores y mentirosos de la historia. Ejemplo de los que se encuentran ahí son Caín, el troyano Antenor, el rey egipcio Ptolomeo y Judas. El padre de Nicole Kidman, el doctor Anthony Kidman, fue acusado de delitos sexuales y asesinato a menores en Australia. Por la víctima y testigo presencial Fiona Barnett. El abuelo de Fiona Barnett colaboraba en un proyecto de la CIA llamado Paperclip, la operación secreta con la que Estados Unidos reclutó a científicos nazis y borró su atroz pasado. Unos 1.600 científicos de la Alemania nazi fueron trasladados en secreto para trabajar en el desarrollo armamentístico y principalmente en su carrera espacial. ¿Quiénes fueron los hombres clave? Criminales de guerra, junto con otros científicos de renombre en el campo del control mental y la disociación de personalidad como Tos Nijenhuis, Jenny Hill y John Gittinger. El Dr. Kidman había trabajado durante 43 años como psicólogo clínico y director de la unidad de salud psicológica en un hospital de Sydney, al comienzo de la investigación de la Real Comisión de Abuso Infantil. Dejó atrás su exitosa carrera como médico para huir a Singapur. Según la testigo, Barnett fue abusada por su abuelo, por el Dr. Kidman, por 2 ex primeros ministros de Australia, un gobernador de la Casa del Parlamento en general y un comisario de la Policía Estatal. Fiona Barnett también relata que el 28 de octubre de 1975 asistió a una fiesta en la selva Kiama, donde la drogaron. Al despertarse participó, junto con otros niños, en una especie de juego de caza, en la que ellos eran las presas y los cazadores les daban muerte. Todas las denuncias relacionadas con estos temas acaban llegando a la Corte Internacional de Derecho Común de Justicia en Bruselas, donde solamente en relación con el culto del noveno círculo satánico de sacrificio infantil se investigan los testimonios de otros 60 testigos oculares más. Esta red opera de la misma forma en diferentes países, respaldada por los grupos de poder, pero sobre todo en Estados Unidos, Canadá, Francia, Países Bajos, España y México. Lo más terrorífico de todo este asunto
es que los medios oficiales nunca hablarán de esto, porque en todas estas redes están involucrados empresarios dueños de medios de comunicación, policías, psiquiatras, bioquímicos, psicólogos, actores, escritores, políticos, profesores universitarios y médicos, entre otros. A continuación veremos el discurso de David Icke sobre el abuso y secuestro de niños. Seriously interested in the last few months, particularly in the gathering aspect to this child abuse and child abduction, which is stealing children from loving parents by the state through the social services mafia. In the last few years, they have changed the way in which they process job applications for social services. They have done this to target certain personality types, and there'll be mothers listening to this who've had their children taken by the state who, my God, will understand what I'm about to say. They are targeting, recruiting, headhunting certain character types that have no empathy, no compassion, no heart, no ability to empathize with the agony beyond my comprehension of loving parents having their children who want to be with them taken away for spurious reasons, thanks to the constant conspiracy between social services staff, lawyers representing local councils and social services, judges, etc. I think I see a way out of this. We need to come together and stop cooperating with this system. Not fight it. They want us to fight it. Just a few more people on the streets with weapons. Then, oh, we must fight the people. There's an uprising. No. This system, whether it's child abuse, whether it's stealing children from loving parents, or whether it's bombing the innocent around the world for political expansion and acquisition. The number of people doing it are a tiny fraction of those who are having it done in their name. The system is held together by our acquiescence. Enough! Enough! No more! And I say this to the people in luminous jackets and the dark suits that administer this system and conspire to, some of them, to take children away. You have no power. Your power is not in you, it's in the uniform the state gives you to put on. Your power is in the wardrobe, not in you. Take the uniform off. Where's your power? Gone. Change your job. Where's your power? Gone. You're just animating a uniform which is an extension of the state. And you have children and grandchildren too. And they're going to have to live in the world that you're helping to bring in. Wake up. Grow up. And we need to come together. Not just talk about it, but start organizing mass non-compliance, the non-comply dance, dancing to a different drum. We're not having it anymore. And I'll finish on this. You know, people think, and this is how the system overcomes the people so much, is people think that it's not my problem. It's not my child. It's not my freedom that's been taken away directly. It's not me having to knock on the door in the middle of the night saying we want your child. But it is. Because if we don't draw a line in the sand now, then it will be your child eventually. It will be you. What did they say? What did that pastor say after Nazi Germany? First they came for the Jews and I was not a Jew, so I did nothing. Then they came for the communists and I was not a communist, so I did nothing. Then they came for the trade unionists, I was not a trade unionist and I did nothing. Then they came for me and there was no one left to speak out for me. That is the road we're walking down.
Anyone's injustice is our injustice. That's the only way to bring an end to this. It's time to stand up, enough. Time to fly and have none of this crap any longer. We get it because we take it. Thank you very much. El jesuita Gabriel Amort dijo en una entrevista que el diablo reside en el Vaticano y puedes ver las consecuencias. Su trabajo en demonología y exorcismo le valió reconocimiento internacional. A lo largo de su carrera, el padre Amort afirmó haber realizado decenas de miles de exorcismos, al menos unos 60,000, y se convirtió en una de las figuras más prominentes y controvertidas de la Iglesia Católica en la era moderna. Amort, junto con otros 5 sacerdotes, fundó la Asociación Internacional de Exorcistas. Existe una directiva de la Compañía de Jesús llamada el Privilegio Magistral, que data del 25 de diciembre de 1967, relativa a las misas satánicas. Esta directiva proporcionó archivos directamente desde el Vaticano. En los documentos se especifica que todo nuevo aspirante a papa debe participar en la misa negra satánica correspondiente al 9º anillo, que incluye el sacrificio de bebés y beber su sangre. Los documentos vaticanos claramente señalan que desde hace siglos la Compañía de Jesús claramente tiene un plan para asesinar bebés y realizar rituales con ellos. El plan nació de una dislocada idea de que su poder espiritual deriva de la sangre de inocentes, lo que asegura estabilidad política al papado de Roma. Este plan es sistemático y de naturaleza institucionalizada. Desde por lo menos 1773 parece que ha sido practicado por la Iglesia Católica, los jesuitas y cada papa. Al menos 8 testigos han declarado haber visto a los papas Ratzinger y Bergoglio y el general jesuita Nicolás en estas misas negras satánicas, que se incluyen dentro de lo que se conoce como el culto del 9º círculo satánico. Aquí hago un paréntesis para decir que en un principio este video documental tuvo una duración de 2 horas aproximadamente, pero al subirlo a la plataforma de YouTube me lo eliminaron por contener en él fragmentos del documental llamado Abusos Sexuales y el Vaticano, un documental difícil de encontrar, que resulta de la intensa labor de investigación de un equipo de la BBC para descubrir cómo el Vaticano y el Papa Benedicto XVI constituyen el núcleo de una política internacional que pretende cubrir el abuso sexual a menores por parte de la Iglesia Católica. El programa profundiza en la investigación de un importante documento conocido como Crimens Solicitationis, un documento secreto que resume el procedimiento a seguir por los sacerdotes frente a posibles alegaciones de abuso sexual a menores en contra de la Iglesia Católica. Crimens Solicitationis fue escrito y distribuido por primera vez en 1962 y hacía jurar a todos los obispos católicos mantener el secreto sobre cualquier asunto en relación a este tipo de alegaciones, bajo pena de excomunión. Recientemente, en el 2001, el cardenal Joseph Ratzinger lo volvió a distribuir a todos los sacerdotes del mundo. Por otra parte, el documental denuncia varios casos que han concluido con la exportación de algunos curas acusados de abuso infantil en el mundo desarrollado hacia los sacerdotes sudamericanos y el mundo subdesarrollado. Estos traslados, realizados bajo las autoridades del Vaticano, han permitido que algunos de estos curas sigan cometiendo delitos sexuales y asesinatos. El exgeneral jesuita Adolfo Nicolás operaba hasta su muerte en mayo de 2020 como el guardia del actual general jesuita, similar a la forma en que Cerbero era el perro guardián de Hades. El Papa Francisco es el primer papa jesuita de la historia y supervisa la mayoría de las sociedades secretas.
Es como la hidra de múltiples cabezas en el mito griego, que se asoció con el inframundo o las profundidades del océano. Se decía que Hidra proviene de Lerna, la puerta del inframundo. La nobleza negra y la realeza italiana manejan a los jesuitas. Los jesuitas estuvieron involucrados en el establecimiento de asentamientos comunistas romanizados en América del Sur, conocidos como las reducciones jesuitas, que fueron financiadas por los monarcas de España y Portugal. Los jesuitas estaban pagando sus cuotas a la nobleza italiana, lo que con justa razón enfureció a los reyes de España y Portugal, y es un factor que llevó a los jesuitas a ser expulsados de Europa. Fueron enviados a Córcega, donde más tarde nació Napoleón Bonaparte, que luego hizo la guerra a todas las naciones europeas que desterraron a los jesuitas. Inmediatamente después del final de las guerras napoleónicas, los jesuitas fueron restablecidos a través del Congreso de Viena, que fue administrado principalmente por nobles austriacos, y muchos de ellos son caballeros de Malta. Los nobles austriacos e italianos también están fuertemente casados entre sí. Napoleón Bonaparte escribió en sus memorias sobre cómo los jesuitas lo usaron expresando lo siguiente: los jesuitas son una organización militar, no una orden religiosa. Su jefe es un general de un ejército, no un mero padre abad de un monasterio. Y la meta de esta organización es poder. Poder en su ejercicio más déspota. Poder absoluto, poder universal, poder para controlar al mundo por la abolición de un solo hombre. El jesuitismo es el más absoluto de los despotismos y al mismo tiempo el más grande y más enorme de los abusos. El general de los jesuitas insiste en ser el amo, soberano sobre los soberanos. Donde quiera que los jesuitas sean admitidos, ellos serán los amos, cueste lo que cueste. La sociedad de ellos es por naturaleza dictatorial. Por lo tanto, es el irreconciliable enemigo de toda autoridad constituida. Todo acto, todo crimen, por más atroz, es un trabajo meritorio, si es cometido por los intereses de la sociedad de los jesuitas, o por orden del general. El cardenal Francis Spellman era jesuita educado en Fordham y fue un gran defensor de la guerra de Vietnam, hasta el punto de que algunos lo apodaron Guerra de Spili. Los jesuitas son militantes. Los jesuitas establecieron colegios en Irak, incluida la Universidad Al-Hikma, y luego fueron desterrados. La nobleza negra no podía usar a los jesuitas para infiltrarse en Irak, lo cual fue un motivo para la guerra del pueblo iraquí, y lo primero que hicieron fue el llamado saqueo arqueológico de Irak. Muchos tesoros iraquíes se encuentran en el Museo Británico. El 80% de Nimrod quedó destruido. Existe un video en abril de 2015 mostrando cómo volaban partes de Nimrod. Darbandirrania es un paso en el límite occidental de las montañas Zagros, una ruta histórica de Mesopotamia a Irán. Alejandro Magno pasó por allí en el año 331 a.C. y en los siglos 8 y 7 a.C. estaba en el este del imperio asirio. Irak es la cuna de la civilización, con un número enorme de restos que van desde la prehistoria profunda hasta el día de hoy. Sebastián Rey y John McGuinness son los arqueólogos que lideran el proyecto del Museo Británico en Irak y son agentes del Imperio Británico. Donald Henry Rumsfeld es un político estadounidense. Fue secretario de defensa del gobierno de Gerald Ford
de 1975 a 1977 y de George Walker Bush entre 2001 y 2006 fue preparado por los jesuitas de Georgetown. Donald Rumsfeld ordenó preparar un ataque contra Irak horas después del 11 de septiembre. Los jesuitas están profundamente involucrados con la ciencia y la astronomía. Manejan telescopios importantes y establecen las políticas para que la NASA adoctrine sobre el supuesto espacio. El jesuita Guy Colsolmanio es director del Observatorio Vaticano y presidente de la Fundación del Observatorio Vaticano. Giovanni Battista Riccioli fue un astrónomo jesuita italiano. Se le considera un pionero en la astronomía lunar. El polímata jesuita Athanasius Kircher fue el creador de la geología moderna. Publicó Mundus Subterraneus, donde presentó la hipótesis de la Tierra hueca. Francesco Maria Grimaldi fue un matemático, físico y astrónomo italiano, profesor del Colegio Universitario Jesuita de la Universidad de Bolonia. Fue el primer científico en estudiar la difracción de la luz, acuñando el nombre que denomina este fenómeno. Giovanni Domenico Cassini fue quien ayudó a apuntalar la teoría de la gravitación. Nació en Perinaldo, una aldea cerca de San Remo en la República de Génova, Italia. Estudió en el Colegio de los Jesuitas de Génova. El padre jesuita Joseph Boscovich fue quien, a través de la teoría de Newton, formuló la teoría atómica. Pietro Angelo Secchi fue un jesuita, astrónomo italiano, reconocido tanto por sus descubrimientos acerca de la dinámica de la cromosfera solar, como por sus trabajos pioneros en espectrometría estelar, a partir de los que estableció una clasificación conocida como clases de Secchi, base de las distintas clasificaciones estelares que se desarrollaron posteriormente. Georges Lamet fue un jesuita y creador de la teoría del Big Bang, a la que él llamaba el átomo primitivo o el huevo cósmico. Fue muy amigo de Albert Einstein y fue quien estuvo detrás de la teoría de la relatividad y las contribuciones a la mecánica cuántica de Einstein. Georges Lamet fue el que le susurraba conocimientos a Einstein. Sean O'Coffey fue educado por los jesuitas en la Universidad de Loyola en Nueva Orleans y fue el 10º administrador de la NASA desde diciembre de 2001 a febrero de 2005, hasta el desastre del transbordador espacial Columbia. El padre Manuel Carreira, jesuita y científico de origen gallego, trabajó en varios proyectos de la NASA. El mayor telescopio óptico del mundo, que se encuentra en Arizona, Estados Unidos, es el mayor telescopio binocular tecnológicamente y con más alta resolución del mundo. Le pertenece a los jesuitas y lo llaman Lucifer. El nombre del instrumento fue cambiado oficialmente de Lucifer a Lucy en 2012. Nicolás Copérnico le dedicó su libro sobre la revolución de las esferas celestes al Papa Farnese Pablo III, aka Alejandro Farnesio. Fue quien creó a los jesuitas mediante la bula Regimiento Militar de la Iglesia. Los jesuitas son mentirosos peligrosos e ilusionistas entrenados. El sacerdote jesuita Teilhard de Chardin desarrolló gran parte de las creencias modernas de la nueva era en su libro El fenómeno del hombre. La Compañía de Jesús está involucrada con el ejército, la inteligencia, la política, el derecho, la ciencia y la religión. Son maestros en el engaño y el control mental y buscan dominar todos los aspectos de la sociedad.
La Universidad de Georgetown es una universidad católica de la Compañía de Jesús, ubicada en Georgetown, en Washington, D.C. Es la universidad católica más antigua de los Estados Unidos. La sede de los jesuitas está en Georgetown. Su antiguo presidente era John de Gioia, que era un caballero de Malta. Actualmente, como presidente interino, es Roberto Groves, un egresado de la Universidad Corporativa de Michigan. Joel Hellman es un jesuita que se apellida Hombre Infierno y es el decano de la Escuela de Servicio Exterior Edmund A. Walsh en la Universidad de Georgetown, que es la sede secreta de los Caballeros de Malta en los Estados Unidos. Scott Santa Rosa es el jesuita provincial del noreste de los Estados Unidos y también es extremadamente malvado. Benjamin Fulford es un propagandista y un shield, quiere decir un cómplice, que fue educado por los jesuitas en la Universidad de Sofía. Peter Gilmore, el sumo sacerdote de la Iglesia de Satanás, trabaja con los jesuitas y es uno de los principales miembros del culto de Hades. Los sacerdotes generalmente provienen de líneas de sangre religiosas que continúan produciendo clero para la Iglesia. Según el análisis de Pedro Bustamante, escritor, investigador independiente y divulgador desaparecido de la red, el logotipo de los jesuitas, IHS y el sol, dice que IHS realmente significa Isis, Horus y Set. Aquí tenemos la Trinidad egipcia. Esto encaja mejor porque toda la mitología y ritualística egipcia juegan un papel fundamental en los poderes de facto que ostentan el poder religión real en la sombra. Esto es el ritual de los rituales. Se tiene que matizar mucho para entender que la sociedad de Jesús es en realidad la sociedad de Horus y no la sociedad de Cristo. Los jesuitas utilizan la cruz en su símbolo como amenaza para la iniciación traumática psicopatocrática. Cristo aparece como referencia, como ejemplo, como amenaza, para la figura central que es Horus, que es el hijo de Cristo. Isis aparece en el tarot como la gran sacerdotisa. Aparece franqueada por las dos columnas, pero en el fondo esas dos columnas del templo de Salomón, que luego las retoma la masonería, son las dos columnas de la Cábala. El árbol de la Cábala tiene una tercera columna de la conjunción. Hay una idea de conjunción y disjunción. De eso habla Octavio Paz en su libro Conjunciones y Disjunciones. Horus representa el andrógino, sería la tercera de las eras de Aleister Crowley. Si nos fijamos, la H vendría a ser las dos columnas de la Cábala. Son símbolos complejos que tienen muchos niveles de interpretación y que se puede desplegar y o desdoblar. Si nos fijamos en las letras del anagrama, la cruz y lo que nos dicen que son los clavos prácticamente encajan con un hexagrama, por lo tanto con un sello de Salomón y con los hexagramas que conforman el árbol de la Cábala, que a su vez son un cubo visto de perfil, donde dos de los vértices opuestos coinciden. Y eso conforma una especie de estructura piramidal que tiene en la cumbre de la pirámide la cruz, el cruce de la cruz que vendría a ser el ojo de Horus, que es también el sol. Todo esto va de la mano con el linaje de Cristo y de María Magdalena, porque nos hablan de un linaje traumatizado de poder religión real, que tiene que ver con el abuso satánico generacional y con la programación mental mediante trauma y disociación. Los clavos de los jesuitas aparecen muchas veces clavándose en un corazón. Ese corazón a menudo aparece rodeado de coronas de espinas atravesadas por clavos. La cruz se clava también en el corazón. Para los jesuitas es muy importante la ceremonia de inducción y juramentos extremos, donde se les apunta con una daga en el pecho y en el corazón, lo cual es una lógica de programación mental mediante trauma
y de amenaza donde si no obedecen les sacarán el corazón. El sol que aparece es el sol negro. Sea o no realidad, es un tema parecido en las sociedades ocultas que había en el nazismo, que proceden de la teosofía y vienen de Babilonia y se relacionan con los hiperbóreos. El culto al sol negro se hace a medianoche. El sol negro vendría siendo un sumidero de energías. Los sacrificios serían una especie de entrega energética a otras dimensiones o a otras entidades. Parece ser que el sol negro es el que se traga esa energía sacrificial. Peter Hans Kolbenbach fue un ex superior general de los jesuitas y uno de los demonios más malvados del planeta. Kolbenbach murió en 2016 y fue el jefe del culto del Hades. Los jesuitas son una organización criminal y militar que trabaja bajo el Vaticano y la nobleza negra y es dirigida por el general superior o también llamado Papa Negro, el actual Arturo Sosa. Simbología en el fundador de los jesuitas, Ignacio de Loyola. Las siguientes listas son de agentes jesuitas que actualmente controlan la presidencia de los Estados Unidos, la Corte Suprema de los Estados Unidos, la Reserva Federal, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, la Administración de Pequeños Negocios, los CDC, el Banco de Inglaterra, el Banco Individual Escandinavo o SEB, Goldman Sachs, Morgan Stanley, State Street Corporation, Vanguard Group, Walmart y su reciente y excesiva monopolización de la CIA, el IRS, la FCC, el Departamento de Defensa, la NASA, el Departamento de Seguridad Nacional, el Banco Mundial y Banco Central Europeo desde los últimos años hasta las últimas décadas. Los jesuitas no son meramente curas o del credo religioso, son mercaderes, abogados, editores, hombres de cualquier profesión, sin tener ninguna insignia exterior por la cual puedan ser reconocidos. Pueden asumir cualquier carácter, aquel de ángeles de luz o ministros de las tinieblas, para cumplir su única gran meta. Son hombres educados, preparados y juramentados para comenzar en cualquier momento y en cualquier dirección, y para cualquier servicio, comandados por el general de su orden, atados a ninguna familia, comunidad o país, por los vínculos ordinarios que atan a cualquier hombre, y vendidos de por vida a la causa del papado romano. Yo siempre me entristezco cuando veo gente que está siendo dañada, pero de acuerdo a mi investigación, los curas jesuitas asesinados en América Central probablemente lo merecían. William Cooper, en He aquí al caballo pálido, 1991. El Vaticano condenó la Declaración de Independencia de Estados Unidos de América como malvada y llamó a la Constitución de Estados Unidos un documento satánico. En una carta de John Adams al presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, acerca de los jesuitas, leemos: ¿no tendremos enjambres regulares de ellos aquí? En tantos disfraces como solo un rey de los gitanos puede asumir, vestidos de pintores, editores, escritores y rectores académicos. Si alguna vez hubo un cuerpo de hombres que merecían maldición eterna en la tierra y el infierno, son estos de la Sociedad de Loyola. Como dato curioso, cabe señalar la existencia de una parroquia consagrada a nuestro santo en un lugar tan insospechado como los Estados Unidos, concretamente en la localidad de Woodstock, perteneciente al estado de Maryland, la cual fue fundada en 1869, una fecha realmente antigua para tratarse de ese país, por los jesuitas. 1869 Woodstock. ¿Saben en qué fecha se celebró el famosísimo festival hippie con ese mismo nombre?
Exactamente 100 años más tarde, con meticulosidad religiosa, los jesuitas son muy dados a este tipo de onomásticas y a que sean celebradas en el lugar adecuado. La cuestión es que 100 años antes, cuando aquellos terrenos prácticamente vestían con taparrabos, alguien ya sabía que se volvería a poner de moda ir semidesnudo. Y es que ese concierto mítico fue algo más que 3 días de paz y música. Solo hace falta echar un ojo al plantel de músicos para darse cuenta que fue el inicio de la era de Acuario y una celebración jesuita. Es por esto que drogar masivamente a la juventud, si se hace actuando en consonancia con los deseos y pensamientos de que se hace para conseguir un bien mayor, no traiga consecuencias negativas para los que lo han planeado. Recomiendo vean el documento La conspiración de la música moderna por Jorge Guerra. Un golpe seco y doloroso para todos los amantes de la música rock, reggae, progresivo, ska, indie, punk, blues, jazz. Cualquier tipo de música electrónica, tanto de antro como de rave, y ni hablar de rap, pop, entre otros. De cómo el poder fue elaborando las bases para controlar a millones de jóvenes y movimientos contraculturales a través de la música. Mediante la Fundación Rockefeller, el Instituto Tavistock, su profeta sionista askenazi Sigmund Freud y un grupo de más personajes llevaron a cabo, y con éxito, el lavado de cerebros en masa más grande de la historia, usando como herramienta principal la radio. Poco a poco se fue perfeccionando la técnica, logrando dirigir el comportamiento de poblaciones y generaciones enteras hacia donde se quisiera, rematando con la creación e introducción forzosa de una de las peores sustancias de control nunca vistas, el LSD, droga que aún hoy en día sigue arruinando lo más profundo de la humanidad, pintada y promovida bajo nombres e ideologías falsas, tales como Albert Hoffman, espiritualidad, movimiento hippie, etc. Todo ello producto de la CIA, la psicología, la radio, la repetición de ritmos, el lavado de cerebros, la creación de ídolos basura, adoctrinamiento bajo drogas, en fin. Revistas tan importantes como el Time llevan décadas normalizando el tema de la pedofilia, pidiéndonos que seamos comprensivos con los pedófilos y separando a estos de los pederastas, los que ya han perpetrado un abuso a un menor. Y podemos ver cómo todo esto viene dirigido desde el prestigioso Instituto Nacional para el Estudio, Prevención y Tratamiento de Trauma Sexual en Baltimore, Maryland. Como no podía ser de otra manera, en Maryland existe una de las logias masónicas más antiguas de los Estados Unidos. Por si no ha quedado claro que Maryland fue el primer sitio donde pisaron los jesuitas. Todas estas fundaciones están implicadas en proyectos de ayuda en países en desarrollo por todo el mundo. Muchos de ellos tienen que ver con la educación de los niños. Este es el caso de la organización Jesuitas Voluntarios. Y ojo, porque como siempre pasa en la base de estas organizaciones, encontraremos a las mejores personas de la sociedad, a las más dispuestas a ayudar a las personas más desfavorecidas. Esto ocurre, por ejemplo, en la religión católica, que está plagada de buenas personas en su base, pero fíjense en el logo de JBC, simbología que se esconde detrás del búho, dentro del ocultismo, y donde se nos habla de las ceremonias que se organizan en el muy elitista club Bohemian Grove, con un enorme búho en sus jardines. Y otra vez tenemos la sede de esta organización jesuita, por sus siglas JBC, en Baltimore, Maryland. Esta web de activismo pedófilo, llamada B4U
ACT sigue existiendo, pero el simposio más importante que patrocinaron ya no se puede encontrar en su propia web. El enlace ya no existe o ha sido cambiado. Estos fueron los ponentes y los títulos de sus conferencias. Todas ellas están en la red. Hablamos de que son tomadas como textos académicos. Baltimore, Maryland, una de las zonas más ricas de los Estados Unidos, dotada de los mayores especialistas en abuso sexual infantil, como el Dr. Howard Dubowitz, nominado al prestigioso Ray Helfer, Premio de la Sociedad. En Paraguay desde el siglo XVI, los jesuitas implementaron reducciones de indios guaraníes bajo su control. Resultó en un experimento que años después se conocería en Rusia como comunismo. En Paraguay fue donde por primera vez crearon una guerrilla revolucionaria. Cómo los jesuitas fundaron su primera guerrilla. En 1750 España y Portugal firmaron un tratado para establecer límites en las colonias sudamericanas. Portugal se quedaba con el territorio donde los jesuitas trabajaban explotando y esclavizando a los indios guaraníes. Después de la guerra en Paraguay, el marqués expulsó a todos los jesuitas de Portugal y sus territorios y logró que el Papa Benedicto XIV investigara a la Compañía de Jesús. De algo se debe haber dado cuenta. El error estratégico de los jesuitas en Paraguay produjo secuelas en Europa, que llevó a la orden a ser investigada en varios países. En Francia retiraron sus propiedades. En España prohibieron los establecimientos de jesuitas en toda la península y colonias. Gobiernos de Parma, Nápoles y Malta los desterraron. El rey Carlos III apresó miles de jesuitas y los envió al Papa Clemente XIII, quien estaba siendo presionado por las principales cortes europeas para que suprimiera la orden. Cuando el Papa Clemente XIII estaba a punto de aprobar la orden de supresión definitiva de la orden, el pontífice murió envenenado. Con tan mala suerte para los jesuitas, que el Papa Clemente XIV vino inmediatamente a saber el astuto plan, inclusive los temas de manejo de recursos. El Papa Clemente XIV procedió entonces en 1773 a expulsar a los jesuitas, a todos, del Vaticano. Lo raro es que un año después, este Papa también murió envenenado. Raro, ¿no? Los jesuitas, ilegalmente, gracias al zar, siguieron funcionando en Rusia, el único país que no había acatado la supresión. Los jesuitas, como de costumbre, buscaron que la educación de los rusos quedara en sus manos, aun cuando el zar profesaba libertad religiosa. Finalmente lograron convertir al catolicismo a varios miembros de la familia del zar y algunos de sus ministros, lo que causó, entre otras, que el zar los desterrara en 1820 de toda Rusia. Después de ser desterrados de Rusia en 1820, los jesuitas juraron volver. Recuerda que un siglo después se vengaron sobre la casa del zar, trayendo la revolución bolchevique a Rusia, sumiendo a la ciudadanía rusa en la esclavitud socialista, el mismo plan que habían ensayado ya en el Virreinato de la Plata en Paraguay. La expulsión de 1773 duró poco. A inicios de 1800 se realiza un proceso de restauración y los jesuitas vuelven a ser admitidos en la Organización Vaticana. Y en 1824 el Papa León XII entrega a los jesuitas la potestad sobre el sistema educativo. Con el manejo del sistema educativo de manera completa e integral, no solamente escuelas, definen todo. El sistema de enseñanza de hoy, los años de estudios, materias, áreas de conocimientos, etc. Sigue los mismos postulados de los jesuitas de hace más de 200 años. Desde 1870
Además de colegios e instituciones para niños y jóvenes, los jesuitas poseen autoridad sobre todas las universidades católicas del mundo. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Contrariamente a su origen castrense, los jesuitas predicaban la doctrina de Jesús. Era de esperarse, por lo tanto, poner la otra mejilla, ama a tu enemigo, y todo lo demás estaban a la orden del día, obviamente solo para los fieles. Los jesuitas predicaban el evangelio con una variante. En vez de la tradicional historia de pecado y de salvación, la cultura ignaciana busca vaciarse del aspecto pecaminoso. Ellos dicen que lo logran para permitir al cuerpo la entrada de Cristo a ese vacío existencial. Una parte del vacío existencial es para tener, según ellos, la existencia auténtica a través de la obediencia a la jerarquía, obediencia que además es absoluta. Si el superior te dice que lo blanco es negro, no hay derecho a réplica, para eso tienen ejercicios. La otra parte del buscar vaciarse indica que además de obedecer, se debe llenar de conocimientos para poder luego mandar. Obedecer para un jesuita significa obedecer lo que mande la autoridad jerárquica en ese momento, porque son militares en inteligencia. Es muy común que la autoridad ordene al jesuita que mande y dirija en un ámbito concreto, donde estará su misión. Por eso, si tienen ocasión de conocer a un jesuita, sabrán que son personas altamente entrenadas y preparadas para labores de mando y dirección. Por consiguiente, los jesuitas tienen amplios conocimientos en diferentes ramas de las artes humanas. General de División Luis Garfias Madaño, muchísimas gracias por estar aquí. Queremos empezar hablando con usted de usted. ¿Cuándo fue que ingresó usted al ejército? Yo ingresé en 1948, cuando tenía yo 16 años de edad. Yo provenía de la escuela de los jesuitas. Ocasión. Yo le decía a usted que en la vida, y los jesuitas me enseñaron, ellos decían que en la vida había dos carreras que imprimen carácter: el orden sacerdotal y la carrera militar. Por otro lado, sería muy difícil lograr ese efecto de mando en personas adultas con formación propia. Una persona adulta, ya formada, a quien no se le puede fácilmente llevar al estado de vacío que predican los jesuitas. Esta es la razón fundamental por la cual controlar la educación desde temprana edad era clave, para que la estrategia jesuita, ideada por su fundador, tuviera el éxito esperado. En resumen, los jesuitas han tomado el poder en el Vaticano, en casi todos los frentes locales dentro de la Ciudad del Vaticano, así como los frentes internacionales. Fueron los jesuitas los que realizaron los primeros experimentos sociales en Sudamérica, ensayos prácticos que décadas después se conocerían en Rusia como comunismo. Marx, Lenin, Stalin y otros personajes fueron entrenados por jesuitas, al igual se dice que Fidel Castro. Por lo tanto, estamos en presencia de tiranos que fueron entrenados por expertos investigadores de las conductas humanas a lo largo de la historia, los jesuitas. Hay que entender que los jesuitas han sido la influencia en la política y economías en muchos países, precursores de proyectos e ideas socialistas y comunistas.
Hoy en día están alineados con las agendas modernas consideradas globalistas, porque ellos están detrás de todo lo que acontece a nivel global. Los jesuitas son el mayor ejército de Roma y se les ha encomendado la tarea de presionar para que se lleven a cabo cambios políticos a favor de lo que ahora llaman la justicia ambiental, que no es otra cosa que limitar más las libertades civiles y crear nuevas leyes e impuestos con la excusa del cambio climático, que ya se ha demostrado ser otra gran estafa. Pero la técnica de hacer creer a la gente que solamente ellos son los culpables de sus desgracias parece que les funciona demasiado bien. En el 2015, el actual Papa jesuita se presentó ante la Organización de las Naciones Unidas para vendernos la sostenibilidad junto al ecologismo, que van de la mano con la Agenda 2030. En 2019, una delegación jesuita participó en el Foro Político sobre Desarrollo Sostenible de la ONU. Ahora es su general superior, el Papa Negro jesuita, Arturo Sosa, el que invita a todos los jesuitas del mundo a presionar y llevar a cabo los cambios sin contar con los gobiernos. Su plan es para los próximos 5 años y son 7 sus objetivos, los que pretenden llevar a cabo en conjunto con la Agenda 2030. El plan es para un mayor control sobre las personas y sus recursos, pero como siempre lo llenan de eufemismos como economía ecológica, estilos de vida sostenibles, educación ecológica o espiritualidad ecológica. Hay que ser hipócritas, además de que siempre se excusan en los más vulnerables y marginados de la sociedad. De esta manera los príncipes romanos se aseguran de que la Agenda 2030 se vaya llevando a cabo, aunque los propios gobiernos no quieran colaborar. Según el general superior de la Orden de los Jesuitas, Arturo Sosa, Laudato Si es un plan de Dios. Queridos hermanos, queridas hermanas, la Conferencia Anual de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP26, terminó en Glasgow hace unos días con avances insuficientes. Sin perder la esperanza, sigamos caminando con los vulnerables y trabajando con más ahínco, abogando ante los responsables de la toma de decisiones por un cambio en las políticas en favor de la justicia climática. Sin esperar a que los líderes políticos actúen, hagamos lo que debemos. Como ciudadanía responsable de este planeta, comprometámonos a hacer nuestra parte para cuidar juntos de nuestra casa común. Todos sabemos que nuestro planeta sufre una crisis social y ecológica sin precedentes, debido en gran parte a la acción humana. Hemos interrumpido el equilibrio entre Dios, la creación y la humanidad, y estamos experimentando las consecuencias de esta disrupción. El clamor de los pobres y de la tierra nos habla de destrucción ecológica y de la pérdida de riqueza cultural causada por una mentalidad de explotación. Así, temas como el cambio climático, las prácticas mineras irresponsables, la sobreproducción impulsada por el consumo o la prioridad de parámetros económicos sobre el desarrollo humano son solo manifestaciones de esta disrupción en la que las comunidades vulnerables, niños y niñas, mayores, pueblos indígenas o personas migrantes están más expuestas y sufren en mayor medida las consecuencias. En este contexto, el Papa Francisco lanzó en mayo de 2021 la plataforma de acción Laudato Si y abrió la inscripción en ella el domingo 14 de noviembre. Como muchos de ustedes saben, se trata de un plan de trabajo para los próximos 7 años, con 7 objetivos que suponen una conversión ecológica y nos ponen en sintonía con el espíritu del año ignaciano y en el espíritu de la ecología integral. El plan pretende contribuir a capacitar familias, comunidades, parroquias,
diócesis, redes, instituciones educativas y congregaciones religiosas en el compromiso por alcanzar la sostenibilidad total. La plataforma supone una original colaboración entre el Vaticano a través del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral, una coalición internacional de organizaciones católicas y todas las personas de buena voluntad. A través de esta iniciativa se busca organizar un programa de trabajo que, escuchando el grito de la tierra, responda al clamor de los pobres y asegure los derechos de las generaciones futuras. A este primer objetivo, la plataforma Laudato Si añade otros 6. Avanzar en una economía ecológica, la adopción de estilos de vida sostenibles, una educación ecológica, profundizar una espiritualidad que sustente la búsqueda del equilibrio ecológico, el compromiso comunitario y una ciudadanía activa en la preservación del medio ambiente. Las congregaciones generales de la Compañía de Jesús nos comprometen en esta dimensión crucial de la misión de reconciliación y justicia, cuya urgencia se hace cada día más clara. Una misión que no podemos ni queremos afrontar solos, sino en colaboración con los más vulnerables y marginados de la sociedad, que son los que sufren el mayor impacto de este mundo roto. Acompañando a los jóvenes en su esfuerzo por transformar la ruta de la humanidad actual, en colaboración con las instituciones y organizaciones de la Iglesia de la que formamos parte, y también con todas las personas que quieran sumarse a estos esfuerzos. La plataforma de acción Laudato Si se inscribe en el proceso sinodal que vive la Iglesia Católica, en el que diversas personas, instituciones y redes de la Compañía de Jesús están ya participando. Es un modo concreto de ahondar en nuestro compromiso con el cuidado de la casa común, que forma parte de las preferencias apostólicas universales, uniendo nuestros esfuerzos a los de personas e instituciones en todo el mundo, comprometidas a caminar juntas hacia la constitución de una comunidad global, una familia humana decidida a hacer realidad el plan de Dios en el que se alcance el equilibrio entre la vida humana y el ambiente que la hace posible. Les hago pues una ferviente invitación a todos a unirse al proceso de la plataforma de acción Laudato Si, a profundizar la conversión ecológica, a continuar integrando los objetivos de la Laudato Si en nuestra vida y también en nuestros apostolados, a tomar medidas concretas y audaces para afrontar la crisis que afecta a nuestra casa común como dimensión de nuestra misión de reconciliación y justicia, que quiere restaurar el equilibrio con el medio ambiente y la superación de las estructuras de injusticia para establecer la relación con Dios. Es así como podremos ofrecer nuestra contribución a un futuro más fraterno, justo y sostenible. El movimiento ecologista que pretende salvar a la naturaleza siempre ha estado liderado por las familias criminales de la realeza y la nobleza. El mataelefantes, ex rey de España, era el presidente honorífico del Fondo Mundial para la Naturaleza, conocido popularmente por las siglas WWF. El ex rey don Juan Carlos de España, junto al organizador de safaris y ante un elefante muerto, en una jornada de caza en Botsuana, 2006. World Wildlife Fund nació en 1961, luego de una serie de iniciativas impulsadas por el fundador de la UNESCO y eugenista internacionalista británico, Sir Julian Huxley, biólogo y hermano del autor de Un Mundo Feliz, Aldous Huxley. Sus primeros directores fueron el príncipe nazi Bernardo de Lippe-Biesterfeld,
el entonces director de Royal Dutch Shell, John Loudon, y el actual rey del Reino Unido, Carlos III, al que la prensa titula como el rey más ecologista. La familia real de Inglaterra nos promueven el ecologismo cuando son los principales dueños de multinacionales como British Petroleum y Shell, que han sido declaradas culpables de destruir el medio ambiente. El príncipe Bernardo, quien fundó el Club Bilderberg en Holanda, círculo de poder que encabezó hasta el año 1975, también fue miembro del cuerpo de caballería de las SS durante la Alemania nazi. En la década de los 70, y con la ayuda de un empresario africano llamado Anton Rupert, el príncipe Bernardo creó el Club de los 1001 para financiar las actividades del World Wildlife Fund. El poderoso miembro de la familia real invitó a personajes influyentes de todo el mundo para que donaran $10,000 a la organización. En la lista de participantes confidenciales se leen los nombres del barón Edmund de Rothschild, David y Lawrence Rockefeller, Henry Ford, Maurice Strong, Peter Monk de Barry Gold, entre otros. Todos estos organismos internacionales, como las Naciones Unidas, el Club Bilderberg, la OTAN, el Foro Económico Mundial, la Organización Mundial de la Salud, la Cruz Roja, los convenios de Ginebra, el Banco Mundial, el FMI, etc., son dirigidos por las familias de la realeza y los nobles, quienes han diseñado todos los gobiernos como entidades corporativas y subsidiarias autorizadas de sus casas corporativas y monarquías. El 4 de octubre de 2023, durante la fiesta de San Francisco de Asís, patrono de la ecología, justo un mes y medio antes de la cumbre del clima, el Papa Francisco publicó Laudate Deum, que se traduce como alaben a Dios, una exhortación para crear una nueva religión mundial basada en el ecologismo y presentada como la continuación de su encíclica de Laudato Si. Este nuevo mensaje político y social del Papa se basa en las profecías bíblicas para pedir un nuevo gobierno mundial como la única solución para nuestro mundo. El documento se apoya en falsos documentos científicos sobre el aumento de las emisiones de carbono y el aumento de la temperatura de la atmósfera para pedir organizaciones mundiales más eficaces, dotadas de autoridad, para asegurar el bien común mundial. Lo que vamos a hacer es mediante unas sales, que es el yoduro de plata enfriado mediante acetona, se va a soltar vía aérea con un avión que es el King Air 350 y se va a soltar a una altura más o menos de 12,000 pies
ya sea dependiendo de las condiciones que tengamos dentro de la nube o a un costado de la nube, a efecto de que el viento arrastre el químico hacia la nube y pueda este yoduro de plata captar toda la humedad que hay en la nube y pueda formar gotitas de agua que estas a su vez precipiten y nos ayuden a incrementar los niveles de las presas. Esta técnica se ha utilizado en diversas entidades. El caso más reciente fue durante la crisis por falta de agua en la zona metropolitana de Monterrey, en Nuevo León. Se ha estado utilizando en los estados del norte y ha tenido una efectividad de más del 60%. ¿Esto a qué me refiero? Que por ejemplo, si en el pronóstico estamos teniendo que va a haber 20 milímetros, nos caen alrededor de 32 en promedio. Hay ocasiones que por ejemplo, estamos pronosticando, volviendo al mismo número 20, y caen alrededor de 40, de 60. Entonces, hay ocasiones que tenemos más efectividad, otra un poco menos, pero siempre es positiva. La Fuerza Aérea Mexicana cuenta con 8 tripulaciones para esta misión y despegar en el momento que las condiciones ambientales ofrezcan un resultado efectivo en la caída de lluvia para las presas del sistema Cutzamala. El capitán segundo piloto aviador Francisco Menés Torres ha bombardeado nubes en Nuevo León, Chihuahua y Baja California. Es una operación larga, todo empieza desde la mañana realizando diferentes actividades administrativas, evaluaciones médicas por parte del piloto, el personal de meteorología que hace el análisis de las condiciones, los ingenieros de SADER que abastecen la aeronave. Es un trabajo conjunto y estimo que una operación completa, planeada y realizada como lo hacemos, nos lleva de 8 a 12 horas. Hay veneno puesto en tu comida, glifosato en tu paladar, pero al que gobierna eso lo tiene sin cuidado mientras haya más monedas que rellenen su alcancía para ahorrar. Una nueva planta fundarán, una para fabricar veneno para la siembra, esa que más tarde comerás. ¿Cómo será la sorpresa que la indiferencia nos traerá? Se supone hay alguien que nos cuidará, que vigila por la sanidad, por la calidad alimentaria, pero la moral suele transar. Sobre todo el tercer mundo es tierra fértil para dar rienda suelta a grandes business que el primero prohibirá, y nos encontran semillas con derechos de autor. Será criminal sembrar sin ser esclavos del Dios, creador del genio.
base de agroquímicos, dueños y amos del monocultivo, dejan el terreno tan agónico con sus trucos biotecnológicos para hacer que todo crezca rápido, radiante y con color, y no falten en tu mesa altas dosis de transgénicos, veneno para la siembra, esa que tus hijos comerán. ¿Cómo será la sorpresa que la indiferencia nos traerá? Monopoliza la siembra, esa es toda la finalidad. ¿Cómo será la sorpresa que la indiferencia nos traerá? Que la indiferencia nos traerá. Que la indiferencia nos traerá. Como ya se ha demostrado en este documento, los jesuitas están detrás de la mayoría de movimientos políticos, culturales, sociales y económicos. Son los que manejan la educación. Por eso tanta decadencia a nivel global sobre cualquier gremio en el cual nos pongamos a pensar. Ellos forman a sus agentes en sus universidades y estos las llevan a la práctica a lo largo de su vida. Crean auténticos zombies materialistas, que su único interés es el poder y el dinero. Los forman para ser auténticos psicópatas, con ideologías como el nihilismo, en donde nada importa. Se puede hablar de muchos temas más, en el cual los jesuitas han estado, están y estarán involucrados. Eduardo Verástegui, actor, director cinematográfico y precandidato a la presidencia en México en 2024, realizó la película llamada Sonido de Libertad, en la cual habla de pedofilia y trata de personas. El protagonista es Jim Caviezel y es agente de una de las órdenes más poderosas de Roma, la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, la cual es una orden de caballería confraterna que sirve al Vaticano. La película alcanzó un impacto enorme, posicionándose en 2023 como película más vista en México, Colombia y Perú. El problema no es que se traten estos temas, sino que en la película no se mencionan nombres de organizaciones internacionales mafiosas y tampoco misiones jesuitas. Verástegui sirve al Papa de Roma y por ende al Vaticano. No es de extrañar que le hayan dado luz verde para crear su partido político en México, que es más de lo mismo. John Jairo Velázquez, conocido como Popeye, fue un asesino que trabajaba para el capo de la droga colombiano Pablo Escobar. En una entrevista, menciona cómo un Nobel de Literatura educado por los jesuitas era el enlace entre Pablo Escobar y Fidel y Raúl Castro, también jesuitas. El hijo de cocaína en las calles de Miami, saben que venía por Cayo Hueso y saben que ya descubren que viene de Cuba. Cuando descubren esto, Raúl y Fidel hacen una pantomima, matan a un general allá, creo que es Ochoa, hacen una pantomima, juzgan a una gente, matan un montón de gente allá en la isla, o 2 o 3, no sé cómo es la cosa, no me acuerdo bien en este momento. Si era el general Ochoa, lo procesaron supuestamente y lo responsabilizaron por narcotráfico. Sí. Tú hoy estás diciendo que él no tuvo nada que ver. Sí, claro, pero él participó, pero no, el responsable era Raúl. Y Fidel sabía. Y le voy a dar un dato más clave todavía, para que vea usted que no todo el mundo es pristino. Me voy a atrever a decir esto. El enlace entre todos se llama el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Tú estás haciendo un señalamiento fuerte. Fuerte. Una denuncia fuerte. Fuerte, sí, porque yo estuve en México llevándole una carta al Nobel de Literatura para Raúl y Fidel Castro. ¿Una carta de quién? De Pablo Escobar, un manuscrito.
¿Y él la aceptó y la llevó? Me esperaron policía de México cuando me bajé del avión. Me llevaron, el Nobel estaba firmando autógrafos, me llamó aparte y me dijo, Popeye, ¿dónde trae la carta? La carta era este grosor. Se la entregué y era para Fidel y Carlos. Cuando se descubre la conexión Cuba-Cayo Hueso, quedaron más de 10.000 kilos de cocaína en la isla de Cuba. El coronel Hernán Mejía habla de la relación de las FARC con miembros de la iglesia. Este valiente militar se infiltra en las entrañas de la organización narcoterrorista, descubriendo asuntos nunca imaginados ni por él mismo. Jerarcas de la iglesia al mando. Actualmente el coronel se encuentra en un juicio en su contra, acusado de homicidio y tortura. De tener un contacto muy cercano, descubrir que los verdaderos tentáculos estaban en la sociedad y en el nivel político más alto del país, y no en las selvas del Caquetá y el Putumayo. Descubrir que las decisiones más fuertes de ese grupo estaban acá cercanas al centro del poder y no en las selvas. ¿Por qué dice eso, coronel? ¿Cómo es? Porque las acciones políticas y las decisiones trascendentales en ese grupo no dependen de los hombres que están en la selva, sino de un secretariado especial de políticos, de jerarcas de la iglesia y de funcionarios y presidentes de grandes empresas. Cercanos a la FARC. No cercanos a las FARC, de las FARC. Eso me trajo aquí. Karl Marx estudió en un colegio fundado por jesuitas, en la secundaria secular, Gimnasio Estatal Federico Guillermo. Su gran maestro e inspirador en esto del socialismo, porque el comunismo todavía no existía como tal, fue el maestro masón Moses Hess, agente de la Casa de Hesse, que es una línea de sangre militar del Sacro Imperio Romano. Moses Hess era seguidor del señor Adam Weishaupt, también jesuita, y creador, por si no lo saben, de los Illuminatis en 1776, al igual que la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Curiosa coincidencia, ¿verdad? El primo de Karl Marx fue Gerard Leonard Frederick Philips, un industrial holandés y cofundador de Philips, uno de los conglomerados de electrónica más grandes del mundo, con un dominio del mercado global en productos que abarcan desde electrodomésticos y afeitadoras eléctricas hasta bombillas, televisores, casetes, discos compactos, etc. La máscara utilizada por el grupo de hacker llamado Anonymous, controlado por las agencias de inteligencia, es el rostro de Guy Fawkes, que suena igual que fakes, que significa falso en inglés, y fue un jesuita nacido en Inglaterra y reclutado por la orden jesuita en el siglo XVI. Su misión consistía en ir eliminando protestantes, es decir, que estaba al servicio de la Inquisición. También su rostro aparece en la película llamada V de Vendetta, en donde un misterioso revolucionario apodado V, oculto tras la máscara de Guy Fawkes, el jesuita a cargo de la conspiración de la pólvora, empieza una elaborada y violenta campaña con el fin de derrocar el gobierno e incitar a la población a adoptar un modelo político-social diferente. Y es cierto, ya que todas las revoluciones del mundo han estado orquestadas por la masonería y los jesuitas. Andrés Manuel López Obrador nombró a un sacerdote jesuita consejero de Morena en 2015. El jesuita era Camilo Daniel Pérez, quien desde hace décadas ha participado en movimientos sociales de diversa naturaleza. Él fue el que hizo que Morena lograra su registro como partido político. Hoy, 10 años después, se puede ver que no importa el partido, todos sirven a los mismos dueños.
Izquierda y derecha son diferente cara, pero la misma moneda. La mano que los mece es la misma. Gustavo Petro, presidente de Colombia, en una conferencia afirma: esto pasa por estudiar teología, y se refiere a cuando estudiaba teología de la liberación, que es un invento de los jesuitas, en el colegio La Salle de Zipaquirá, cerca de Bogotá. Detrás de un comunista o guerrillero hay casi siempre un jesuita, y detrás de un sionista poderoso también hay un jesuita. Debemos darnos cuenta que los jesuitas manejan ambos lados desde siglos atrás. Mira que tenemos la misma. Eso pasa por estudiar teología. Eso pasa por estudiar teología. Howard Hunt fue un oficial de inteligencia y autor estadounidense. De 1949 a 1970, Hunt sirvió como oficial de la Agencia Central de Inteligencia, o sea, fue agente de la CIA, donde fue una figura central en el cambio de régimen estadounidense en Latinoamérica, incluyendo el golpe de estado en Guatemala en 1954 y la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba en 1961. En una entrevista menciona: los jesuitas forman el más grande servicio de inteligencia del mundo, y eso es porque la orden de los jesuitas es el servicio de inteligencia más poderoso del mundo. At CIA headquarters in the summer of 1953, Alan Dulles, the agency's director, recruits E. Howard Hunt as his propaganda chief in the plot to oust Arbenz. And they took me into a small room in the agency and swore me a special oath. I must never tell what they were going to tell me. The Americans' strongest ally inside Guatemala is the Catholic Church. The CIA contacts Cardinal Spellman in New York to take part in their psychological war against Arbenz. The Cardinal uses his authority to enlist the full cooperation of the head of the Guatemalan Church, Archbishop Arellano. Cardinal Spellman convinced his counterpart in Guatemala to issue a pastoral letter several months before the coup, in which the Cardinal basically spelled out his message to the flock that they should rise up against the communists in Guatemala and overthrow them. And then the CIA took that pastoral letter and airlifted it around Guatemala. We had gotten the okay from Cardinal Spellman to go ahead with this. And I wouldn't presume to trace the lines of authority within the Catholic Church, how they get their information, but they do. And we've always said, you know, in an admiring way, that the Jesuits form the greatest intelligence service in the world, always have. The Jesuits form the greatest intelligence service in the world, always have. The Jesuits form the greatest intelligence service in the world, always have. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 14. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia,
para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no lo adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 15-17. La Biblia la escribieron los sacerdotes europeos al servicio de las casas imperiales de Europa y se está utilizando como un guión de programación predictiva. Vivimos en un mundo gobernado por organizaciones secretas, grupos secretos como la masonería, la mafia, organismos internacionales y otras organizaciones del AMPA que operan a nuestro alrededor. El mundo entero en el cual habitamos está dirigido por el crimen organizado. Los jesuitas son la sociedad secreta más depravada, engañosa y terrorista que existe. Y la organización más criminal que ha existido sobre la faz de la tierra es el Vaticano, porque es un imperio y es el mayor imperio de este mundo.